El día de hoy hemos pensado en un evento lo más completo posible. Primero, empezaremos con una introducción respecto de la visión que tiene Juan Carlos Ureta del mundo y en particularmente de Chile, pasando por una visión de la economía global y también de los mercados financieros. Luego entrará a escena Nicolás Paut y los 4 coordinadores económicos de las candidaturas que consideramos que tienen más posibilidades de ser electas, por lo menos eso es lo que están diciendo las encuestas. ¿Y por qué pensamos en esto? Si se fijan bien, el año 2009, el año 2017 y el año 2023 han sido años especialmente buenos para el IPSA, donde ha habido una rotación de gobierno más bien de centro-izquierda a centro-derecha. Las probabilidades nos están diciendo que es muy posible que así sea nuevamente y el mercado así lo está internalizando. Entonces pensamos que el principal catalizador del mercado este año ha sido ese y por ende el motivo de nuestro encuentro anual, tan clásico ya para algunos clientes y ahora potenciales clientes también, era hacer algo de este tipo. Entonces, junto con agradecer la presencia de medios de comunicación, de público institucional, de nuestros clientes y por supuesto de los principales clientes, quiero que recibamos con un fuerte aplauso a nuestro presidente Juan Carlos Ureta. Muchas gracias, Arturo. Buenos días a todos. Y encantado en estar aquí en Santiago de Chile una vez más y poder compartir algunas reflexiones sobre cómo está la situación económica global y también un poco aplicado a Chile. Como decía Arturo, el objetivo de este acto, por mi parte, es dar una visión general y también hablar un poco de cómo Chile se posiciona en ese nuevo ciclo global de crecimiento que parecen estar anunciando los mercados. Y luego ya pues pasaremos a ese coloquio moderado por Nicolás Paut con los 4 comandos económicos de las 4 candidaturas principales en las próximas elecciones en Chile. Hace un año, cuando estábamos aquí en un evento similar el año pasado, dominaba en el ambiente una cierta opinión negativa sobre la economía global y también sobre Chile. Era el momento en que había llegado una nueva presidencia a la Casa Blanca, el presidente Trump, y había temor de recesión y había temor de que los nuevos vientos que soplaban en la política de Estados Unidos pudieran llevar al mundo a una situación extremadamente negativa como consecuencia del proteccionismo y de los ataques al libre comercio global. Hoy el ambiente que domina en los mercados financieros y en la economía es justamente el contrario. Los mercados financieros están día tras día marcando máximos históricos de todos los tiempos. Hay un ambiente extremadamente positivo a nivel global, por lo menos en los mercados, repito, financieros, y veo que ese ambiente también positivo, esa expectativa positiva, también afortunadamente pues ha instalado en Chile. La economía, lejos de haber entrado en recesión, la economía global y también la economía chilena ha ido bastante bien. Los mercados financieros, como digo, también lo han hecho bastante bien y hoy domina un sentimiento positivo en la economía y en los mercados de capitales. Un sentimiento que probablemente, esa es la lectura de Renta 4, obedece a que los mercados están descontando un nuevo ciclo global de crecimiento. Un nuevo ciclo global de crecimiento basado en 2 pilares. El primer pilar es la nueva ola de revolución tecnológica basada en la inteligencia artificial, un ciclo, una oleada de innovación que se estima que puede ser tan potente o más como lo fue Internet a fines del siglo pasado o como lo fue el teléfono inteligente el año 2007, una innovación tecnológica que, insisto, se entiende que va a cambiar realmente el mundo en positivo. Ese sería el primer pilar. Y el segundo pilar de esa visión de los mercados, de ese nuevo ciclo de crecimiento global, sería o es la abundante liquidez existente en el sistema, una liquidez que se ha mantenido por parte de los bancos centrales, que se ha incrementado incluso por parte del sistema financiero y bancario y a la cual se añade ahora la nueva liquidez procedente del dinero digital, del mundo de los stablecoins, las monedas estables digitales, del mundo del Bitcoin, del Ether y de las restantes monedas digitales. Sobre todo ello, pues voy a comentar
a continuación. Pero lo interesante de este momento es que junto a ese nuevo ciclo de crecimiento que se anuncia, estamos también, de alguna manera, desmontando, por decirlo así, el ciclo anterior de crecimiento o el modelo anterior de crecimiento. Hemos vivido durante 4 décadas en un modelo que ha funcionado bien, un modelo que ha estado basado en la expansión del comercio internacional, en la globalización, en la continua expansión fiscal por parte, sobre todo, de los gobiernos avanzados, Estados Unidos, Europa, Japón, en la expansión monetaria continua por los bancos centrales para ayudar a esa expansión fiscal. Ahí pueden ver en ese gráfico del centro cómo la llamada oferta monetaria global, el Global Money Supply, ha crecido continuamente a lo largo de estas últimas 4 décadas, hasta situarse ya en 140 trillones de dólares en la actualidad. Expansión, por tanto, monetaria y fiscal, globalización del crecimiento y una continua innovación tecnológica. Ese modelo, al cual se une también una convivencia pacífica entre la potencia dominante, Estados Unidos, y la potencia emergente, China, ese modelo ha permitido a la economía superar situaciones muy adversas. Le ha permitido superar episodios como fue el atentado a las Torres Gemelas el año 2001, la quiebra de Lehman el año 2008, la crisis del euro el año 2011 y 2012 o el COVID el año 2020. La economía ha superado todas esas situaciones, todos esos eventos bien, sin entrar en recesión. Pero el modelo que ha funcionado bien durante 4 décadas ha llegado a su agotamiento. Y ha llegado a su agotamiento porque realmente ha ido generando desequilibrios muy importantes. Desequilibrios en el ámbito del comercio. Hemos llegado en los últimos años a una situación en la que una economía, Estados Unidos, era el gran comprador mundial, absorbiendo prácticamente el 50% del superávit comercial del resto de los países. Desequilibrios, por tanto, comerciales. Esos desequilibrios comerciales generan a la vez desequilibrios financieros. Estados Unidos, al ser el gran comprador, tiene que financiar esas compras y va acumulando una deuda muy importante que ha llegado a límites ya insostenibles o a límites en los que ya no puede crecer mucho más. Desequilibrios, por tanto, financieros. Desequilibrios económicos también, porque tenemos un mundo en el que el 90% de la población global produce solo en torno al 45% del PIB global. 7.000 millones de personas producen menos del 50% del PIB global. Y eso genera un desequilibrio también económico entre los países que tampoco es bueno y no es sostenible. Pero es que además eso genera malestar social en las clases medias de los países llamados desarrollados, Europa, Estados Unidos, Japón, y malestar social también en los países llamados en desarrollo, los países emergentes, en las economías emergentes. Un malestar social provocado por ese modelo en el cual, de alguna manera, China y otros países emergentes se han convertido en la fábrica barata de bienes del mundo. Los emergentes han tenido, en general, un modelo de exportación de materias primas sin generar mayor valor añadido, y eso ha provocado que, por un lado, tenemos, por ejemplo, en China, una situación, como digo, de fábrica barata del mundo, pero con empleados, con empleos infrapagados, y esos empleos destruyen empleo en Estados Unidos, y eso genera, insisto, malestar en ambas partes. En Estados Unidos porque hay gente que siente que la globalización la ha dejado sin empleo, y en China porque no se acaba de generar una clase media y, por tanto, no se acaba de generar mercados domésticos. Bueno, ese modelo, como digo, ha llegado a su agotamiento, y ha llegado a su agotamiento no porque haya llegado Trump a la Casa Blanca. Trump es una consecuencia de, más que una causa de. Ha llegado a su agotamiento porque había generado estos desequilibrios globales y este malestar que, en definitiva, lo que han provocado también, finalmente, es esa confrontación geopolítica ya abierta entre las dos potencias, la potencia dominante, Estados Unidos, y la potencia emergente, China. Bueno, y ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. ¿Y por qué los mercados celebran tanto el futuro?
Pues básicamente porque entienden que es posible desmontar los desequilibrios o corregir los desequilibrios del modelo anterior, corregir eso que el economista de Harvard, Danny Roderick, llama la globalización no armoniosa. Es posible, entienden los mercados, corregir esos fallos del sistema de globalización que hemos vivido durante casi 4 décadas, y a la vez los mercados entienden que es posible un nuevo ciclo de crecimiento una vez se corrijan esos desequilibrios, ¿no? ¿Cómo va a ser, cómo tiene que ser, para entrar un poco también ya en Chile, cómo tiene que ser ese nuevo ciclo de crecimiento global? Bueno, tiene que basarse en la generación de mercados domésticos en las economías emergentes. No puede ser un modelo tan desequilibrado como el que hemos vivido en estos 40 años, como el que hemos vivido y ha funcionado bien estos últimos 40 años, pero ha dejado ya de ser sostenible. Tiene que ser un modelo más equilibrado en el que las economías emergentes, con China, con India, con los grandes países en población a la cabeza, generen mercados domésticos que permitan reequilibrar el comercio global y que permitan un crecimiento global sostenible por ser compartido por todas las economías, no estar desequilibrado, ¿no? Ese es el primer pilar que tiene que estar ahí en el nuevo modelo de crecimiento y, por tanto, de alguna manera, la creación de clases medias emergentes tiene que ser la gran historia de crecimiento del siglo XXI. La gran historia de crecimiento del siglo XX fueron las clases medias europea, americana y japonesa, los llamados baby boomers, ¿no? A partir de la Segunda Guerra Mundial. La gran historia de crecimiento del siglo XXI tendrá que ser la creación de clases medias emergentes, de mercados domésticos emergentes y de economías que alcancen niveles de bienestar saliendo de la llamada trampa del ingreso medio. Ese es el modelo, realmente. Y para ese modelo ayuda mucho precisamente la tecnología, la nueva revolución de la inteligencia artificial. Luego también lo vamos a aplicar un poco, lo vamos a ver aplicado también a Chile. Para ese modelo global ayuda mucho el que haya una nueva revolución tecnológica que puede realmente cambiar todo, que va a cambiar en positivo pues los modelos de negocio, los modelos también de vida, y de alguna manera va a generar una capacidad de crecimiento en las economías emergentes mucho mayor, porque puede y va, de hecho, a transformar pues incluso los elementos de educación, los elementos de provisión de servicios sociales, y va a generar, vamos a decir, un nuevo paradigma de crecimiento global y digital muy positivo. En particular, entendemos que para las economías emergentes, ¿no? Bueno, todo esto necesita recursos, dinero. O sea, vivimos en un mundo que necesita mucha inversión, porque es un mundo en transformación. Tenemos un mundo en el que está la transición energética, que requiere mucho dinero, mucha inversión. Está la transición también digital, con toda esa inversión en inteligencia artificial que está empezando, que la hemos visto por ahora en la fase de los chips, la estamos viendo en la fase del software y la llegaremos a ver en una tercera fase en lo que son los casos de aplicación a escala industrial, por decirlo así. Por tanto, transición energética, transición digital hacia el modelo de inteligencia artificial. Tenemos mayor gasto en seguridad y defensa, es un mundo más inseguro. La confrontación geopolítica genera la necesidad de gastar más en seguridad y eso también es mucho dinero. Tenemos un mundo en el que la relocalización de industrias para acercarlas a los mercados de consumo también requiere dinero. Y finalmente, otros dos temas. En primer lugar, los gastos sociales políticamente intocables que hoy exige la gente y que no se pueden cortar más allá de cierto nivel. Y en segundo lugar, las infraestructuras tradicionales. El presidente de BlackRock, Larry Fink, en la carta última a los accionistas de su gestora, de BlackRock, decía que más o menos en los próximos 15 años las infraestructuras tradicionales, no hablamos ya de las nuevas infraestructuras de la inteligencia artificial, van a requerir unos 64 trillones, millones de dólares de inversión. Quiere decir, estamos en un mundo que va a necesitar muchos recursos financieros y estamos en un mundo en el que la visión que tenemos en Renta 4 no es ni mucho menos negativa.
no pensamos en escenarios recesivos en la economía global, no pensamos ni mucho menos en escenarios catastróficos, en escenarios distópicos, en escenarios apocalípticos, como algunos economistas prestigiosos piensan, Ray Dalio y otros economistas. No pensamos en esos escenarios, pensamos en un mundo en positivo, pero es verdad que va a ser un mundo en el que va a haber lucha por los mercados, lucha por los recursos financieros, lucha también por los márgenes, porque esa es la economía de la innovación. La economía de la innovación es una economía en la que el innovador, los innovadores se llevan la mayor parte o toda la creación de valor y los que no están en la innovación, porque no han hecho inversión, se quedan muy rezagados, incluso se quedan en la nada. Y ese es un mundo, de alguna manera, positivo, insisto, pero no fácil, ¿no? Bueno, y eso nos introduce un poco en Chile, para dar pie también pues, a este debate de los comandos económicos de las 4 candidaturas, ¿no? ¿Cómo está posicionado Chile de cara un poco a este nuevo ciclo de crecimiento? Bueno, pues voy a decir que si hay que resumirlo en una sola palabra, está posicionado bien, está bien posicionado. Y no lo digo por halagar el oído de la audiencia, que me gusta mucho hablar bien de Chile, pero no lo digo porque me gusta hablar bien de Chile, lo digo porque hay realidades, ¿no? Hemos hablado de la inteligencia artificial. Yo recuerdo cuando vinimos aquí a Chile el año 2012, 2013, 2014, siempre decíamos que Chile estaba muy bien preparado como país, como economía, para el mundo digital, porque tenía infraestructuras críticas de telecomunicaciones muy buenas, que habían hecho pues, las compañías de telecos invirtiendo, ¿no? Bueno, pues hoy podemos decir que Chile está muy bien preparada para la inteligencia artificial porque tiene ya inversiones muy potentes y además de las inversiones que ya tiene, porque se han anunciado inversiones también muy potentes por parte de los grandes players, de los grandes jugadores a nivel global. Si miramos un poco el número de eso o varios de eso que llaman los técnicos los hyperscalers, los grandes operadores que están moviendo la inteligencia artificial, Amazon Web Services, AWS, anunció en 2022 la creación de una región AWS en Chile, con inversión de $4.000 millones hasta el año 2036. Anunció también que iba a colocar a Chile al mismo nivel que Brasil como sede latinoamericana de región cloud. Amazon Web Services. Google Cloud, otro de los grandes hyperscalers, ya opera un data center en Quilicura, muy cerca de aquí, y ha anunciado la apertura de una región cloud en Santiago para servicios avanzados en inteligencia artificial, en Big Data y en Machine Learning. Perdón, porque no estaba pasando de alguna manera bien. Google Cloud. Microsoft Azure no ha hecho grandes anuncios, pero de alguna manera también está invirtiendo mucho en inteligencia artificial en Chile, con clientes tanto corporativos como estatales. Y finalmente, Huawei, la China Huawei, pues desde 2019 cuenta con centros de datos locales en Chile, con un crecimiento importante a nivel anual en su inversión y, por tanto, los grandes operadores ya han apostado por Chile y están haciendo que, de alguna manera, Chile se esté consolidando como el mayor hub de data centers y, por tanto, de inteligencia artificial en Sudamérica junto con Brasil, con la región de Sao Paulo, ¿no? ¿Y por qué lo están haciendo? Bueno, porque Chile tiene una serie de condiciones muy buenas para este tipo de inversión, ¿no? Chile tiene, ya lo hemos dicho antes, pero lo repito, esa estabilidad política, institucional, muy importante para las inversiones de largo plazo, inversiones que van pensando en décadas, no en años, y por tanto tiene esa estabilidad y la tiene. Yo creo que el hecho de que cada 4 años haya las elecciones, como las va a haber ahora, etcétera, creo que es un dato muy importante, una señal muy importante de esa estabilidad. Chile, además, tiene una conectividad internacional muy buena. De cierto modo, se habla poco de esto, pero creo que es importante hablar de esto, ¿no? Chile tiene varios cables submarinos, algunos en operación y otros en proyecto, que la conectan con Norteamérica, con Asia-Pacífico y con otros países de la región latinoamericana.
Chile tiene el proyecto Humboldt, que es un proyecto de cable con Australia y con Asia y que es un factor que refuerza la posición de Chile como hub digital. Y Chile tiene condiciones ambientales interesantes para lo que es la inversión en data centers y en inteligencia artificial. No tiene básicamente elementos naturales, puede tener el tema de terremotos, pero realmente no tiene condiciones naturales que impidan o que dañen o que amenacen a estos data centers. Tiene ese elemento de enfriamiento que es importante en los data centers por agua, que es verdad que ahora se está yendo más a enfriamiento por aire, pero tiene condiciones muy buenas, ¿no? Y por tanto, por eso están apostando los grandes operadores por esa inversión, ¿no? Esto es muy interesante de cara al posicionamiento de Chile, porque igual que en su día era importante tener esas infraestructuras críticas de telecomunicaciones, hoy es importante tener infraestructuras críticas también del nuevo mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, primer punto por el que digo que Chile está bien, pero es que además Chile tiene otra cosa. Chile tiene la posibilidad, se puede permitir, si me dejan decir la expresión, se puede permitir trabajar de manera pragmática y yo diría que inteligente en las alianzas estratégicas. Estamos en un mundo de confrontación y ahora eso, estoy con este o estoy con el otro, ¿no? Y la verdad es que Chile realmente se puede permitir diversificar sus alianzas internacionales y hacerlo de forma pragmática. ¿Por qué? Porque Chile exporta cosas que realmente el mundo necesita. Chile exporta cobre, litio, alimentos y va a empezar a exportar también inteligencia artificial y todo lo conectado con inteligencia artificial. Y por tanto puede permitirse esa diversificación, yo diría pragmática, de las alianzas estratégicas y creo que lo va a hacer, ¿no? En el nuevo mundo todos cuentan y conviene diversificar, ¿no? Y Chile se lo puede permitir, cosa que otros países no pueden, ¿no? Y como digo, puede pasar, además de ser un exportador de cobre, si me permiten por simplificarlo, a ser un exportador también de inteligencia artificial, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Y en eso Chile se apoya en dos cosas, voy a ir también un poco ya acabando, que son el capital humano que tiene, que sin duda es muy importante, y luego se apoya también en un sistema financiero básico. Pero aquí sí me gustaría decir que este es un punto en el que Chile necesita una clara mejora. He hablado antes de cómo el mundo actual necesita mucha inversión y muchos recursos, y va a necesitarlos, enormes. Y por tanto, si un país, una economía, quiere situarse donde tiene que situarse, en el crecimiento de valor, ser una economía de valor añadido, Chile, cualquier otra economía, necesita tener, por un lado, la confianza del dinero, de la inversión, y Chile la tiene, no le hace falta, ahí la tiene ya, y probablemente la va a reforzar tras estas elecciones, pero además necesita tener las infraestructuras de mercados, el ecosistema financiero que permita llegar a esos recursos. De alguna manera, yo creo que todos sabemos que las economías que mejor funcionan, léase por ejemplo Estados Unidos, son economías que han contado con mercados de capitales profundos, eficientes y que han posibilitado que haya grandes empresas. Hoy en día Google, Amazon, Microsoft, Nvidia no existirían realmente si no hubiera existido una bolsa Nasdaq que ha financiado a esas empresas durante largos periodos en que esas empresas estaban invirtiendo y todavía no ganaban dinero, pero el mercado las ha financiado. Hoy hace falta contar con mercados financieros eficientes, tanto en la parte, vamos a decir, pública, de empresas públicas, como en la parte, vamos a decir, privada, ¿no? De alguna manera, en ese gráfico de abajo tienen, lo negro sería las empresas públicas y lo amarillo sería todo el mundo de empresas no cotizadas. Es muy importante generar un ecosistema también en Chile de private equity, de venture capital, perdón por los anglicismos, pero es como se manejan en el mundo en general, en definitiva, de mercados privados. Creo que es muy importante. Y es muy importante atraer capitales. Y es muy importante porque hoy en el mundo, antes lo he apuntado, contamos con que la liquidez está ahí. Y es una liquidez que no solamente, como antes veíamos en ese gráfico, no ha dejado de crecer a nivel general,
sino que además ahora cuenta con el nuevo apoyo del dinero digital, al que ha dado un espaldarazo enorme la nueva administración norteamericana, con la Reserva Estratégica Bitcoins, con la ley Genius, con el proyecto cripto de la SEC americana y con otra serie de iniciativas. Hoy contamos con un aporte adicional de liquidez y hay que tener mercados financieros que sepan capturar esa liquidez y gestionarla de manera, por decir así, eficiente, ¿no? Y Chile ahí tiene un poco de asignatura pendiente. Nosotros, desde que llegamos el año 2012 a Chile, siempre hemos tratado de innovar, de mejorar, de aportar nuestro granito de arena a que el mercado, el sistema financiero chileno sea un poquito mejor, un poquito más eficiente, ¿no? Y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Pero creo que esa asignatura también Chile pues, es capaz de superarla, ¿no? Es muy importante porque eso es lo que trae al final inversión. Y, por cierto, antes me he olvidado decir que de cara al mundo de inteligencia artificial, Chile también cuenta con una cosa muy importante, que es lo que ha hecho en energía. Todo lo que ha hecho Chile en nuevas energías, en almacenamiento de ese proyecto precisamente de la española Grenergy en Atacama. Chile está muy en línea de vanguardia en energías. Bueno, no quiero extenderme mucho más. He tratado de escribir ese mundo global en el que vamos, mundo que al menos en Renta 4 lo vemos más positivo que negativo y creemos que eso es lo que está reflejando el mercado, los mercados financieros. Un mundo, sin embargo, competitivo y, por tanto, no fácil, en el que bueno, pues Chile va a tener que también luchar por buscar sus recursos, su posicionamiento. Está bien preparado, yo creo que está bien, pero necesita siempre, estamos en un mundo en que hay que mejorar permanentemente, ¿no? Y ese es un poco lo que me gustaría también dejar como mensaje final. Nosotros en Renta 4 creemos mucho en lo que es la economía de mercado, creemos mucho en el libre comercio, creemos que el libre intercambio de mercancías, de bienes, de servicios, de ideas, realmente es lo que genera crecimiento, genera bienestar, genera progreso para la gente, progreso económico y progreso para las personas, que es lo que finalmente tiene que haber, ¿no? Y por eso creemos mucho en los mercados y no creemos poco, o más bien nada, en los modelos de planificación totalitaria, por decirlo así. Hoy el mundo vive un poco ese debate y, de alguna manera, muchas personas en el mundo occidental creen que es superior el modelo chino, por decirlo de alguna manera, al modelo occidental, ¿no? Creen que es superior porque genera una mayor planificación a largo plazo, etcétera. No es nuestra opinión. Nuestra opinión es que el modelo de competencia, el modelo de libertad económica, el modelo de libertad también personal, es lo que genera más valor, ¿no? Y bueno, con esto también acabo, paso a las candidaturas, a Nicolás Paut. Quizá por sugerir algún tema de debate, me gustaría sugerir a los que van a intervenir, a los comandos que van a intervenir, cómo ven ellos a Chile en ese nuevo mundo de la inteligencia artificial, cómo le ven también en sus alianzas estratégicas, cómo ven el posicionamiento que sus respectivas opciones políticas pues van a tener en los grandes temas que hoy se están debatiendo, cómo ven también el desarrollo de los mercados financieros como concepto o como estructura clave para la mejora también de la economía chilena. Bueno, situar un poco ahí también una parte del debate. Yo con eso, pues, no veo por aquí a Nicolás, pero imagino que estará por aquí. No te veía. Y tuya es la plataforma, Nicolás, y de los candidatos, por supuesto. Muy bien. Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Me escucho bien? Miren, muy agradecido de la invitación de Renta 4 para estar con ustedes. Es, de hecho, el seminario más grande que me ha tocado participar de la corredora. Y les quiero decir que acá los 4 representantes de las candidaturas tienen una misión muy importante: mantener la confianza de Juan Carlos en Chile. ¿Y por qué se los digo? Yo la primera vez que entrevisté a Juan Carlos fue el 25 de octubre del año 2019. Estaba todo tranquilito acá, ¿eh? Y yo le dije, oiga, lo primero que le dije, ¿qué le parece lo que estamos viviendo? Bueno, yo no conozco los detalles, pero confío en Chile. Y a mí en verdad me sorprendió. Pero luego, con el correr de los años, Juan Carlos mantuvo la misma visión sobre Chile.
con procesos constituyentes, con segundos procesos constituyentes, con distintos presidentes en la moneda, con inflación, con menos inflación, siempre. Confío en Chile por sus instituciones. Entonces, las candidaturas tienen esa difícil misión, seguir manteniendo la confianza de Juan Carlos en nuestro país. Por lo mismo, quiero agradecerle también a quienes nos acompañan hoy, porque créanme, hay debate, hay seminario, hay foros como 5 por día. Así que le agradezco por darse el tiempo, por estar con nosotros. Quiero saludar primero que todo al representante de la candidatura de Janet Jara. Un aplauso para Luis Eduardo Escobar. Quiero también darle la bienvenida al representante del comando de Evelyn Matei, Juan José Oaj. También le doy las gracias por estar acá al representante de Johannes Kaiser, Víctor Espinosa. Y también quiero darle la bienvenida al representante de José Antonio Kast, Tomás Bunster. Muy bien. Gracias, Tomás. A mí me encanta como periodista decir las últimas noticias. Les tengo dos. Una con respecto a lo que decía Juan Carlos sobre inteligencia artificial y nuevas tecnologías. Hoy, por primera vez, se realiza el Google Cloud Summit. Y va a haber un anuncio. No lo tengo claro si es un nuevo data center o que agrupan todos sus servicios de Google Cloud empresarial acá en Chile. Algo por ahí va, por lo que decía Juan Carlos. Y lo segundo, el IPC de septiembre fue 0,4%. Inflación anual sube levemente a 4,4%. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el Banco Central no va a bajar la tasa de interés más que una vez, según el mercado, por los próximos 6 meses y de ahí se queda. Y con este dato, todo indica que más o menos sería así. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tienen un gran desafío fiscal cualquiera de las candidaturas que lleguen a la moneda en marzo. Primero que todo, quiero darle espacio a cada uno de ustedes para que, ojalá en un minuto, minuto y medio máximo, ¿ya?, nos digan cuál es la medida económica más importante que ustedes le quieren comunicar a la audiencia que nos acompaña hoy. Vamos en el mismo orden que los presenté. Partamos por Luis Eduardo Escobar. Muchas gracias, Nicolás. Buenos días, Juan Carlos. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Como dice Nicolás, este es uno de los seminarios más grandes que nos ha tocado estar en el último tiempo, así que felicitaciones. En cuanto a las medidas más importantes, nosotros tenemos el diagnóstico de que en Chile estamos creciendo a una tasa demasiado baja, alrededor del 2% anual, básicamente porque hemos dejado de invertir. Si uno mira la primera década de este siglo, va a ver de que la tasa de inversión era como 10,5% anual. O sea, la inversión crecía 10,5% anual. Y si uno mira los datos de ahora, la inversión está creciendo menos de 1% anual. Eso explica, nosotros creemos que más del 80% del estancamiento relativo que tiene la economía chilena. Por lo tanto, para nosotros, el centro del esfuerzo va a estar justamente en elevar la inversión, particularmente la inversión privada, que representa el 90% de la inversión que se hace en el país, y por eso hemos estado conversando activamente con tanto inversionistas extranjeros como inversionistas nacionales y pretendemos ayudar a impulsar con toda la fuerza que pueda tener la Presidencia de la República y el Estado de Chile, impulsar y sacar adelante los proyectos que están estancados y los proyectos estratégicos que son decisivos para el tipo de inversiones que Juan Carlos nos describía. Luis Eduardo. Juan José Oaj, del comando de Evelyn Matei. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Yendo a tu pregunta, Nicolás, nosotros nos hemos puesto una meta muy ambiciosa de volver a crecer al 4%. Creemos que Chile tiene la capacidad de crecer al 4% si uno mira el crecimiento en la década siguiente de países que tienen un nivel de PIB per cápita similar a Chile. En promedio se creció al 3%, pero hay países que han logrado crecer al 4%, como Corea del Sur, como Irlanda, como Israel, y para allá nosotros vamos porque creemos que tenemos enorme
enormes oportunidades. En materia económica son tres básicamente las medidas concretas que tenemos. Primero, una hoja de ruta tributaria clara. No queremos una reforma tributaria adicional, sino que queremos hacer cambios quirúrgicos, pero que muevan la aguja. En particular, reducir el impuesto de primera categoría de un 27% a un 23% de manera inmediata, con la aspiración de bajarlo un 18% en 10 años. Y en segundo lugar, volver a un régimen de estabilidad tributaria para las inversiones, como lo tuvimos con el DL600 para la inversión extranjera, pero esta vez tanto para inversión extranjera como local. En segundo lugar, necesitamos disminuir y eliminar todas las trabas que el Estado le pone a los proyectos de inversión, tanto para los proyectos grandes como para las pymes, y ahí vamos a hacer cambios también bien precisos a la ley ambiental. Vamos a ingresar la primera semana de gobierno una serie de reglamentos pro inversión, en particular los reglamentos de agua, de ambientales, etcétera. Y el tercer pilar es tener cuentas fiscales claras y de manera responsable. Muchas gracias, Juan José. Víctor Espinosa, la principal medida económica del candidato Johannes Kaiser. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Nuestro plan económico de sentido común está basado en la Escuela Austriaca de Economía, que a diferencia de las otras posiciona al emprendedor, es decir, a ustedes como los protagonistas del proceso de mercado. Ustedes son el motor del crecimiento y el desarrollo económico. En ese contexto, el Estado puede facilitar ese proceso, lo puede obstaculizar o lo puede impedir. Entonces, en ese contexto, la primera medida va a ser una reforma tributaria para que Chile vuelva a obtener una de los regímenes tributarios corporativos más competitivos del mundo. El que lidera hoy el índice del Tax Foundation es Estonia, que tiene 0% la reinversión y 22% si uno lo retira. Nosotros vamos a volver a lo que teníamos, que era un 0% a la reinversión en Chile, y un 15% si lo retiras, y eso se va a convalidar con el impuesto de segunda categoría, bien, porque es el mismo ingreso. Bien. Luego vamos a eliminar el impuesto a la herencia, que da hasta un 25%, que obstaculiza o impide el crecimiento de las empresas familiares. Nosotros, como yo no soy político, yo estoy acá porque tenemos una oportunidad histórica de que Johannes Kaiser salga presidente y obtener una mayoría en el Parlamento para hacer las reformas que Chile necesita. Entonces, tenemos una visión de 50 años. Entonces, en ese contexto, comparto con Juan José el régimen de invariabilidad fiscal por 50 años, inspirados en lo que es el RIGI en Argentina y el DL600. ¿Por qué 50 años? Porque eso es lo que muestra la evidencia internacional, que tarda una microempresa en transformarse en gran empresa. Luego vamos a eliminar todas las contribuciones, tanto para viviendas como para locales comerciales. También vamos a hacer una reforma al tema de la burocracia asfixiante, la mal llamada permisología, porque ese concepto no existe. Bueno, pero antes de eso, en Chile existen 35 regímenes tributarios. Esto es del Colegio de Contadores, 35 regímenes tributarios, es decir, usted califica uno según su ámbito de inversión. Nosotros vamos a unificar. ¿Ven? Va a ser solo un régimen, 0 si reinvierte, 15 si retira. Súper fácil. Luego... Última medida. La última medida, la eliminación de la burocracia, tiene dos partes. El marco es la ley 19.300, que es la ley base del medio ambiente. La mayoría de los proyectos de inversión no están ahí. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a hacer un sistema de declaración jurada, donde aparecen los derechos del emprendedor, sus obligaciones, y al firmar esa declaración jurada le va a valer para obtener patentes provisorias, permisos sanitarios provisorios, conexión con el Servicio de Impuestos Internos y organismos sectoriales como municipalidades, Corfo, etc. Y puede comenzar a operar de manera inmediata, instantánea, y la fiscalización va a ser ex post. Luego, para el ámbito de los grandes proyectos de inversión... Dejemos algo para más adelante, Víctor, para seguir con la fluidez de la conversación. Muchas gracias. Tomás Bunster, representante de José Antonio Kast. Bueno, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Renta 4 y felicitaciones por la gran convocatoria. El programa económico de José Antonio Kast parte de un diagnóstico que es que la economía está en una situación de decadencia. Arrastramos ya por los últimos 12 años un crecimiento del 2% y eso es absolutamente insuficiente para estar a la altura de las expectativas de la ciudadanía, y queremos elevar eso a una tasa del 4% anual. Y para eso necesitamos hacer un cambio que implica que esto es otro país. Y las medidas que proponemos las hemos concebido como las 4 patas de una mesa. Y la más importante es recuperar la seguridad. O sea, si nosotros no somos capaces de darle seguridad al inversionista que quiere instalar los campos de inteligencia artificial en el norte y le siguen robando los paneles solares y los cables y que no llega a la fuerza pública a ejercer el orden,
tenemos un problema y esos campos no van a llegar. Lo segundo es rebajar la excesiva carga regulatoria que están enfrentando, en lo que nosotros hemos llamado una facilitación regulatoria. Google, que hace sus anuncios que tú nos cuentas, Nicolás, en realidad ya anunció el año 2019 que iba a construir un data center en Cerrillo. Anunció el 2019, obtuvo una resolución de calificación bastante ágil, en aproximadamente un año, pero estuvo 4 años litigando, enfrentándose a la reclamación administrativa, una reclamación judicial, y se retiró. Retiró su RCA y se fue a desarrollar un proyecto a Uruguay. Amazon, que anuncia sus $4.000 millones, tiene una RCA aprobada en un proyecto en Huechuraba, pero estuvo 8 meses esperando al director ejecutivo del Servicio de Relación Ambiental que le resolviera el reclamo ciudadano, 8 meses durmiendo un reclamo, y hoy día de hecho está litigando todavía y no tiene la certeza jurídica de poder desarrollar esa inversión. Si nosotros no somos capaces de promover una facilitación regulatoria profunda que haga que podamos recibir ágilmente todas estas inversiones, no lo vamos a lograr y no nos vamos a convertir en este hub latinoamericano del desarrollo de inteligencia artificial. Lo más importante, seguridad y una facilitación regulatoria. Y complementamos con las otras dos patas de la mesa, muy brevemente, reducir la carga tributaria para recuperar la competitividad, incentivar en la inversión y el ahorro, y un ajuste fiscal y racionalización del gasto público. Necesitamos equilibrar nuestras cuentas, la senda que estamos siguiendo no es sostenible en el mediano plazo. Muchas gracias, Tomás. A ver, como primera pregunta para los 4, y aquí no esperen a que yo les haga la pregunta específica, aquí por favor, interrúmpanse. Aquí está un panel de discusión civilizado, pero con argumentos. Y es algo que yo creo que le va a interesar a todas las personas que están acá. Actualmente tenemos un sistema semi-integrado de impuestos. Quiero preguntarles si ustedes van a hacer algún cambio en ese ámbito. ¿Quién dijo yo? Luis Eduardo Escobar, y luego, por favor, el resto vayan interactuando. Nuestra respuesta es súper fácil, por eso me ofrecí para ser el primero. Muy bien. No queremos hacer ningún cambio en el sistema tributario. Creemos que las propuestas que están haciendo algunos de los que están aquí presentes son absolutamente irreales. No hay ninguna posibilidad de pasarlas por el Congreso, como ha quedado demostrado ya en 3 ocasiones anteriores que se han tratado de hacer reformas tributarias. Y la que tuvo éxito no resultó como se pensaba. En consecuencia, nosotros lo que queremos justamente es la idea de darle estabilidad al sistema, es no introducir nuevos cambios estructurales ni en el sistema tributario ni en la estructura, digamos, de la economía. No estamos por nacionalizar nada, creemos en la economía de mercado y en consecuencia vamos a seguir por ese camino. A ver, ¿quién dijo yo ahora? Nosotros sí hemos planteado cambios bien concretos, pero no una reforma tributaria más que le va a generar más incertidumbre a este país. Llevamos décadas y décadas de cambios a nuestro sistema tributario. Cada gobierno que entra con su nueva reforma tributaria. Nosotros hemos planteado una ley corta, muy concreta, en que se reduzca el impuesto de primera categoría de 27 a un 23%, generar un esquema de invariabilidad tributaria para promocionar y para incentivar la inversión de inversionistas locales y extranjeros, y también volver a la integración completa de nuestro sistema, porque efectivamente tenemos un sistema que hoy en día es muy complejo, tenemos un sistema hoy en día que muchas veces fomenta que las empresas se queden chicas como pymes y no crezcan, y eso tiene que cambiar. Pero como dije, una ley corta y no una reforma tributaria grande que nos va a tomar 4 años y probablemente no va a salir del Congreso. Disculpa que te interrumpa. Entonces, ¿sí plantean reintegrar el sistema? Así es. Ok, porque no me queda claro al principio de tu respuesta si es que iban a hacer ese cambio o no. Entonces, se mantiene todo igual, se reintegra el sistema. A ver, Johanny, Víctor o Tomás. Salvando las diferencias. Sí, bueno, en la introducción expliqué que el pago de impuesto corporativo se va a convalidar con el impuesto a la renta personal. Bueno, las 2 personas que me precedieron dijeron que nuestras propuestas tributarias son inviables. Pero hay que recordar que fueron ellos las que aprobaron la reforma tributaria de Bachelet, que destruyó la economía, y que de un año para otro pasamos de crecer un 5 a un 2, que producto de la reforma tributaria que aprobaron estos equipos, Chile pasó de tener superávit fiscal a tener déficit, de multiplicar la deuda como porcentaje del PIB por 10. Entonces ahora que digan que quieren bajar impuestos no son creíbles. ¿Por qué apoyaron entonces la reforma tributaria de Bachelet? Donde Juan Antonio Coloma, que es uno de los voceros del comando de Evelyn Matei, salió diciendo, cuando se aprobó la reforma tributaria de Bachelet, diciendo que es el mejor acuerdo posible. Bien, es decir, no es gente creíble
que finalmente anda donde calienta el sol, como se dice. Entonces, y por el otro lado, el señor Escobar dice, bueno, no se va a hacer nada. Es súper importante lo que acaba de decir, que no se va a hacer nada. Si uno ve el Tax Foundation, Chile está en los 3 últimos lugares del ranking a nivel corporativo de competitividad fiscal internacional. Entonces este señor nos quiere seguir manteniendo los 3 últimos puestos. Es decir, producto de las políticas irresponsables de este señor y la que representa, Chile pasó a ser uno de los 7 países con mayor libertad económica a ser 39, para ser uno de los países con mayor facilidad para hacer negocios a ser más de 50. Bien, pasar de ser uno de los países más con mayor ranking en transparencia internacional, bien, a bajar radicalmente en el índice. Perfecto. Bien. No. Perfecto, Víctor. Al tiro, Tomás, es que fue aludido. El representante del señor Kaiser se extralimita. Fíjate que resulta que nosotros... Pero dime, hemos tenido, ¿el dato es falso o no? Nosotros hemos tenido un déficit... ¿Cuál es el lugar de Chile en competitividad fiscal tributaria? ¿Puedo terminar Dime. de hablar? Gracias. No, pero es que se puede Bueno, interpelar, ¿o pero no? sí. O sea, este no es un debate de la Archi ni de la tele, es una conversación, entonces escuchémonos nomás. Pero agradezco la pasión, Luis Eduardo, por favor. A ver, si uno revisa la historia reciente de la economía chilena, reciente por los últimos 25 años me refiero, antes de que asumiera Lagos, después de la crisis del 98, Chile estaba en una crisis fiscal bastante seria. Y la discusión que había en aquel entonces con el Fondo Monetario Internacional era súper dura. Le costó el cargo, nada menos, esa disputa llegó a tal punto que le costó el cargo al encargado de las misiones del Fondo Monetario en Chile en esa época. Ahora, ¿qué es lo que nos salvó? Nos salvó el superciclo del cobre. Y si uno mira para atrás, los déficits fiscales no han sido culpa de Bachelet 1 o de Bachelet 2. En realidad, los déficits fiscales empezaron aún cuando estábamos dentro del superciclo del cobre. El 2014. Nosotros que tuvimos un superávit fiscal importante que nos permitió ahorrar más de 14.000 millones de dólares en el Fondo de Estabilización Económica y Social, resulta de que empezamos a perder, a gastar los ahorros y a endeudarnos a partir del año 2010. O sea, 3 o 4 años antes de que terminara el superciclo del cobre. Nosotros tenemos un problema fiscal, efectivamente, y por eso mismo es que no podemos ponernos a reducir los impuestos. Vamos a hablar inmediatamente del tema fiscal. Es que hay que reducir el gasto, obviamente. En materia tributaria, nosotros sí tenemos el diagnóstico de que nuestro sistema tributario actual desincentiva la inversión y desincentiva el ahorro, y además que está lleno de distorsiones. Los residentes nacionales y los residentes del extranjero tributan distinto, las empresas grandes de las pequeñas, si las rentas son de fuente del trabajo, de fuente de las inversiones, digamos. Y sí proponemos primero una reducción de la tasa estatutaria combinado con un crédito para llevar una baja efectiva de 27 a 20 y una reintegración del sistema para empezar a remover esas distorsiones que le quitan neutralidad al sistema. Así que también integración. Muy bien, vamos inmediatamente a hablar del tema fiscal, pero quiero hacerle una pregunta a cada uno, sí o no, nada más, ¿ok? Ya no me gusta el archivo. Un También monosílabo. Un monosílabo. Y vamos a partir desde acá. ¿Se va a subir en algún tramo el impuesto de segunda categoría a las personas? No es parte del programa de gobierno de este minuto. No. Ya. Por ahora. No por ahora. Ok. No se va a subir el tramo máximo de la regla de impuestos de segunda categoría. De hecho, vamos a reducir los tramos. El tramo máximo no se va a subir. Sí, Otros sí. hay que verlo. Hay que verlo. No por ahora, hay que verlo. Hay que verlo. No está contemplado en el programa. ¿No? ¿Se mantiene igual? Luis Eduardo. Nosotros no queremos hacer cambios tributarios. Perdón. No queremos hacer ese cambio. No. Ya, muy bien. Pasemos al ámbito fiscal. ¿Cuál proyectan ustedes que va a ser el máximo de la deuda pública que en un eventual gobierno llegará el fisco? Porque deuda pública equivale a, de alguna u otra forma, a riesgo país, tasa de interés, y algo que obviamente a una corredora y a un banco de inversión como Renta 4 le interesa bastante conocer. Así que partamos también nuevamente desde acá hacia allá, nivel de deuda pública y cómo pretenden mantenerlo en ese nivel. Tomás. A ver, hoy día
la última cifra reportada a junio del 2025 es que la deuda pública está en 42,8 puntos del PIB. Se proyecta para este año un déficit efectivo de 2, que hay evidencia de que está probablemente subestimado. 2,2. Ese es el estructural, pero el efectivo es Tienes 2,0. razón. El presupuesto del próximo año se está contemplando con un déficit efectivo del 1,5. Y si nosotros no hacemos un ajuste de la magnitud, estimamos, que hemos propuesto nosotros, no hay posibilidad de que la deuda no supere el techo del 45% del PIB en el corto plazo. Sumémosle a los déficits con los que estamos proyectando las operaciones bajo la línea, que en los últimos 5 años promedian 1,5 puntos del PIB, y uno hace la aritmética y no hay cómo no pasarse. Por eso nosotros estamos proponiendo un ajuste de la magnitud que proponemos. Creemos que es totalmente posible, los órdenes de magnitud lo avalan, la evidencia lo avala, y nosotros estamos comprometidos de no superar el techo de la deuda. Ese es un ancla que se ha puesto la política fiscal chilena y creemos que no hay que andar moviendo los anclas todos los gobiernos. 45%. No superarlo. Ok. Víctor Espinosa. Para mí y para nuestro equipo económico, la deuda del Estado es inmoral porque obliga a pagarla a todas las generaciones presentes y a las futuras que ni siquiera votan. Por lo tanto, el superávit fiscal es un deber moral y nos vamos a aproximar a ello. De hecho, tenemos un aproximado de recorte del gasto público de hasta 15.000 millones de dólares. Yo sé que Juan José va a decir, no, eso es inviable. Pero si uno ve después puedo detallar cómo lo vamos a hacer. Ya me dio la autorización Johannes para comentarlo. Si uno ve las encuestas parlamentarias, el pacto de libertario, republicano y social cristiano podría tener hasta el 35% de los votos en el Parlamento. Chile vamos aproximadamente el 28%. Es decir, si ustedes tienen la voluntad, tenemos una oportunidad histórica de poner las cuentas en orden, de bajar los impuestos para que Chile vuelva a ser uno de los países más libres del mundo. Entonces, la pelota quedará en su cancha, pero al menos la voluntad está. Las cifras fiscales están súper preocupantes y por eso me gusta escuchar al señor Escobar, porque siempre critica al gobierno actual, que es su gobierno. Nivel de deuda. Víctor. Sí, según las proyecciones, se estima que va a llegar al 44% el próximo año. De hecho, según la deuda que nos va a heredar este gobierno, la toma de deuda como porcentaje del PIB va a pasar de un 16% este año a un 20% el próximo año. No solo eso, sino que este gobierno de irresponsables está dejando de pagar facturas que las vamos a tener que pagar nosotros en nuestro gobierno. Nivel de deuda, ¿cuánto? ¿Acá? Víctor. Ahí. 44%, o sea, eso es lo que nos va a llegar. Pero si nosotros logramos el superávit, probablemente lo vamos a comenzar 44, a reducir. 44. Sí. Vea, perfecto. Juan José. Ya, a ver, el tema de las finanzas públicas y el deterioro de las finanzas públicas es tan importante y tan relevante para el Estado de Chile y para su economía que es muy importante tomar este tema con seriedad y responsabilidad. Aquí es muy fácil tirar números sobre la mesa y decir que vamos a recortar 6.000 millones en 18 meses, 15.000 millones. Lo cierto es que recortar es difícil, no por eso no hay que tratar de hacerlo, pero es súper importante mantener las expectativas y hacer las cosas de manera responsable. Nosotros hemos propuesto un recorte de 2.000 millones al año, que son 8.000 millones en total, y que va en línea con lo que organismos expertos han planteado, como por ejemplo la última Comisión Revisora de Gasto. Se puede, es complicado, hay que ir tocando distintas teclas, como por ejemplo el gasto de licencias médicas, como por ejemplo los falsos positivos del registro social de hogares, cómo mejorar la eficiencia de las compras públicas, la gestión de hospitales, pero esto requiere buenos equipos, requiere experiencia y requiere saber cómo funciona el Estado. Y también, aunque a algunos no les guste la palabra, llegar a acuerdos en el Congreso, porque no todo se puede hacer por vía administrativa. Y por eso hay que tener pragmatismo y decisión para lograr eso. Nosotros hemos planteado que no vamos a superar el límite prudencial del 45%. Ese 45% no sale de cualquier lado. Lo planteó el Consejo Fiscal Autónomo y es algo que nosotros no hemos propuesto como meta, obviamente no superar. Perfecto. Y no superar un déficit estructural del menos 1% en los 4 años para llegar a cero. Tenemos 45 por acá, 44 ahí al medio, 45 por allá. Luis Eduardo, nivel de deuda máximo. Mira, antes de pronunciarme sobre el nivel de deuda máximo, a mí me parece bien curioso el planteamiento de mis oponentes aquí. Proponen reducir los Adversario, no ponente. Proponen reducir los impuestos al inicio
y reducir los gastos a lo largo de 8 años en montos que tampoco han explicado de dónde salen. Porque convengamos que lo que se está diciendo en materia de licencias médicas, sí, efectivamente hay ahí un ahorro que puede ser importante, pero no anda ni cerca de los 2.000 millones de dólares anuales, ni de los 6.000 millones que están proponiendo un poco más allá, o de un superávit fiscal como se ha planteado por parte del señor Kaiser. Entonces, yo realmente, yo trabajé en el Fondo Monetario durante 20 años, 23 años, y justamente lo que me tocaba era ayudar a diseñar los programas de ajuste brutales que hubo en la década de los 80 en toda América Latina. Entonces, yo les pregunto a mis colegas aquí, ¿ustedes creen realmente en lo que están proponiendo? ¿Creen que es viable lo que están proponiendo? Yo no lo veo. Por acá, 100%. Me gusta la pregunta, me gusta la pregunta, la vamos a plantear, pero antes responda la mía. Nivel de deuda. Voy a la deuda. Eso. Nosotros está escrito en nuestro programa, hemos dicho que vamos a tratar de mantenernos dentro de los límites que ha planteado el Consejo Fiscal Autónomo, que implican una deuda del 45%. Eso es en condiciones normales. Si hay crisis, si hay otro COVID, si hay una guerra, se expande la guerra en Europa, etcétera, etcétera, pueden pasar otras cosas. Y si crecemos más, como es nuestra intención, puede que sea más baja. Luis Eduardo, ahora sí, pero hágala de nuevo la pregunta a sus adversarios políticos, a sus rivales de campaña. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo creen que van a poder hacer lo que están proponiendo? Si la gente de la candidatura de Matei dice de que la mitad de lo que proponen requiere acuerdos en el Congreso, cambios legales. Lo primero que van a hacer es reducir los ingresos, van a reducir los impuestos corporativos, con una meta de llegar al 18% de impuesto de primera categoría en el futuro. Entonces, lo primero que hacen es recortar los impuestos, recortar los ingresos, y los gastos los van a ir recortando en el futuro a lo largo del tiempo, y la mitad de lo que proponen recortar tiene que pasar por el Congreso. Eso es fantasía. Hecha la pregunta, entonces, Sí. ¿les parece en el mismo orden, Juan José, Víctor y Tomás? Sí, bueno, es que yo creo que aquí Luis Eduardo le falta una parte de la ecuación que es muy importante. La principal fuente de recaudación fiscal es el crecimiento económico. Y por eso el Estado de Chile hoy en día está desfinanciado, porque dejamos de crecer. El gasto público como porcentaje del PIB es un 26%, que si uno mira nuestro nivel de desarrollo, no es que tengamos un Estado gigantesco, sino que es el que uno esperaría para nuestro nivel de desarrollo, pero el problema está en los ingresos fiscales, y bien lo sabe este gobierno, que ha sobreestimado sistemáticamente los ingresos fiscales y que ha producido eso, déficit. Entonces lo que aquí importa, la primera medida para recomponer las finanzas públicas es volver a crecer. Cada punto extra de crecimiento trae una recaudación aproximada entre 600 y 700 millones de dólares. Y adicionalmente, por eso nosotros hemos sido responsables en los datos y decir, mira, aquí lo que podemos recortar son 2.000 millones de dólares al año, y eso en conjunto con una mayor tasa de crecimiento con el programa que vamos a desplegar, creemos que es la manera más responsable de sacar a Chile del estancamiento actual. Víctor Espinosa. Bueno, la respuesta ya la dimos, que ahora tenemos una oportunidad histórica de votar bien, tener mayoría en el Congreso y hacer las reformas que Chile necesita. Bien, siempre va a haber gente que se va a oponer, bueno, porque tiene a toda su gente metida en el Estado, entonces no quiere recortar. Entonces, cuando se dice... Hagamos se recorta algo. el Como acá gasto, están las sí. dos mayor cifra de recorte fiscal, sería bueno hacer un desglose. Ustedes proponen 15.000 millones de dólares. Un desglose más o menos general Sí, por de ejemplo. cuánto es, a qué corresponde cada parte de esa cifra. Por ejemplo, bueno, ya explicamos por qué hay que recortar, porque la deuda es inmoral, hay que lograr superávit fiscal para comenzar a reducir la deuda y a comenzar a erradicar la inflación, que lleva una década sobre la meta, paralelamente a la caída del crecimiento, de la productividad, etc. Vale. Entonces, bueno, a ver, acá tengo más o menos el detalle. Vamos a reducir los ministerios de 25 a 9. ¿Y cómo los vamos a hacer? Lo podemos hacer con ley o sin ley. Sin ley es que la ley de presupuestos nos da un marco sobre el número de personal, el número de bienes y servicios, etc.
Y en muchos ministerios está incluso triplicado. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda, durante este gobierno de irresponsables, el gasto por remuneraciones se triplicó. Ya, pero ¿cuánto ¿Ven? genera Ahí con esa crearon reducción? direcciones de género, incluso en el Ministerio de Hacienda. Bien, todo eso lo vamos a eliminar. Y luego, y en esa reducción, y esto es lo que incrementa la eficiencia, porque, por ejemplo, vamos a integrar el ministerio, que esto es también recomendación del organismo asesor, unir Interior con Secretaría General de Gobierno, con Secretaría General de la Presidencia. Unir Economía con Medio Ambiente, con Minería, con Energía, Entonces la con principal Agricultura, medida que te permite eliminar es unir Vale. ministerios, reducirlo. Esa es la principal Entonces medida de acá, recorte. bueno, se apagó, si no lo miro se apaga, pero acá en este Excel aparece todas las partidas que vamos a ahorrar en esta reducción. Bueno, ahora se encendió. Es que está muy chico, no lo ve la gente. Sí. Podemos ahorrar entre 7.000 y 8.000 millones de dólares. Ya, perfecto. Luego de eso, Ya, pero- no solo eso, si tenemos Pero más. breve, para que comente también Tomás. Ya, hagamos algo, busque por mientras. Bueno, Tomás, Tomás usted también. Bueno. Porque ustedes han planteado 6.000 millones de dólares. Así es. Y aquí tenemos la gran oportunidad. Además del estudio del CEP, donde A ver, están las efectivamente, partes. nuestra propuesta de ajuste fiscal ha sido materia de controversia en el último tiempo. Pero para decirlo claramente, nosotros estamos absolutamente convencidos de que es un ajuste, primero, inevitable, según si queremos mantenernos por debajo del 45% del PIB de techo de deuda. Segundo, es necesario. Y tercero, es absolutamente posible. Repasemos primero un poquito los órdenes de magnitud. El presupuesto del año 2026, recién publicado, recién anunciado por el presidente y el ministro de Hacienda, tiene un gasto público de 90.000 millones de dólares. Nuestro ajuste de 6.000 es eliminar un 6% aproximadamente de eso, que es equivalente a retrotraer el gasto público del 2026 al gasto público del 2023. En 2023 las cosas más o menos funcionaban, y si uno cree que al Estado de Chile la máxima eficiencia que le podemos sacar es un 2-3% y no un 6%, suena que no es tan descabellado un 6%. ¿Dónde se hacen esos ajustes? Revisemos también un poquito, además de los órdenes de magnitud, los órdenes de magnitud se nos han dicho en el gasto social. De los 90, según las propias cifras de la DIPRES, el 45% del gasto corresponde a gasto social, del orden de 40.000 millones de dólares. Los 50.000 restantes son gastos en programas no sociales o bien en la propia administración del Estado. Veamos ahora lo que han dicho centros de estudio, la propia comisión asesora. El CEP publica un estudio donde identifican 20 líneas de acción de distintas categorías, clasificados por ello, que permiten ahorros de hasta 6.000 millones de dólares al año, en régimen. Eso, ellos mismos dicen ahí que podrían considerarse estimaciones conservadoras, dado que les falta cierta información para poder estimar. Después viene la Comisión Asesora del Gasto Público y dice que en régimen se pueden ahorrar 2.000 millones de dólares. De las 34 medidas que propusieron, en 14 no estiman cuánto es el ahorro. O sea, esos 2.000 están Ahora, en ese cortamente estudio del sobre. CEP mencionan que tiene que haber proyectos de ley aprobados, no es solamente Así medidas es. administrativas. Existen medidas Dependen del administrativas, Congreso. existen medidas legislativas, pero hay algunas que en realidad discrepamos con la clasificación. Por ejemplo, la medida del CEP, la número 1, que es el ahorro por las licencias médicas fraudulentas, ellos la identificaron como legislativa, la comisión asesora la identificó la misma medida como administrativa. Nosotros también tenemos ciertas discrepancias en eso y hemos hecho un juicio y un criterio. Si tú combinas medidas del CEP y de la comisión asesora, que en algunos casos se traslapan, pero son complementarias, es evidente que tú puedes hacer un ajuste de 6.000 millones de dólares. Es un ajuste difícil, absolutamente, requiere enfrentar a múltiples grupos de interés que en algunos casos tienen cooptado el gasto público, pero con cierta convicción y con una propuesta de un presidente que está dispuesto a hacer cambios y dispuesto a que le rindan cuentas por sus propuestas, es absolutamente posible. Juan José Obás quiere comentar. Bueno, yo todavía no veo de dónde van a recortar los 6.000 millones. Yo creo que es importante también citar la fuente y mirar los datos correctamente. El estudio del CEP se ha citado mucho y cuando uno va al estudio hay una separación que es muy importante. Medidas de ahorro de gasto inmediato y medidas de contención de gasto futuro. No podemos sumar ambas cosas. Y que lo que ha pasado muchas veces se ha sumado esto y se ha dicho que son 6.000 millones. Es importante tomar este tema con responsabilidad. Perdón que lo repita tantas veces, pero es de máxima importancia en las candidaturas para el futuro del país y para reactivar la economía. Necesitamos tener un Estado que funcione, pero no podemos estar haciendo promesas vagas. Otro punto que es muy relevante mencionar, hoy el 85% del gasto aproximadamente
está fijado por ley, no en la ley de presupuesto, sino que en leyes sectoriales. Estos son subvenciones escolares, por ejemplo, la PGU, etcétera. Entonces, necesariamente tú para hacer recortes y para hacer ajustes, que por cierto son necesarios, hay que pasar por el Congreso y para eso se necesitan llegar a acuerdos, no todo se puede hacer por vía administrativa. Entonces yo llamo nuevamente a las candidaturas, me parece genial que todos queramos un mejor Estado, pero por favor pongamos bien los números sobre la mesa, las medidas sobre la mesa y ver si es factible o no los recortes que están proponiendo. La última intervención del tema fiscal la va a tener Luis Eduardo Escobar, que pidió palabra, pero antes yo quiero hacer que quede bien claro. ¿Ustedes no plantean recorte de gasto o no, Luis Eduardo? No. De hecho, la pregunta para él debería ser ¿cuánto cuesta su programa de gobierno? ¿Qué va a ser gasto adicional? Y como tenemos déficit, va a incrementar el déficit. Sí, vamos por parte. Ya, entonces no van a hacer recorte de gasto. ¿Quiere comentar lo primero es que a mí me parece que esto parece que estuviéramos jugando, fuéramos niños chicos jugando Lego. Así, vamos a sacar esta han pieza, jugado la vamos a estos poner últimos aquí, 4 la vamos a años, poner parece. esta otra la vamos a poner allá, vamos a recortar esto, le vamos a poner más pisos, menos pisos, etc. Aquí hay 6.000 millones de dólares que se van a recortar que nadie explica de dónde salen. Cuando uno empieza a mirar las cifras, y suscribo lo que decía Juan José, cuando uno empieza a mirar las cifras resulta que el 85-90% del gasto está fijo por ley. En consecuencia, lo que queda, que no está en la ley, es la inversión pública. Pero señores, no queremos crecer, no queremos invertir, no queremos poner plata en aquellas obras públicas que son necesarias para que la inversión privada se pueda llevar a mejor efecto. No, entonces, vamos a recortarle la PGU a los pensionados, le vamos a recortar los subsidios a la familia, vamos a cortarle el almuerzo a los niños que van a los colegios, por favor. Y además vamos a achicar el aparato del Estado de 25 ministerios a 9, ¿no? Y no vamos a despedir a nadie. ¿O es que no mencionamos los despidos? ¿Qué va a pasar con la tasa de desempleo, el crecimiento económico y los funcionarios hoy públicos? Hay que buscar algún mecanismo que sea razonable a lo largo del tiempo. No es una cosa que nosotros vamos a llegar porque tenemos más fuerza y decisión y vamos a hacer esto el primer día. Tomás Fuster quiere comentar. A ver, aquí primero bueno, todo este es un debate que debería ser eminentemente técnico y se ha politizado bastante, por eso a veces despierta ciertas pulsiones. Pero mira, para explicar cómo vamos a hacer el ajuste, primero déjame decirte cómo no vamos a hacer el ajuste. Y lo que no se va a hacer es recortar el gasto social. Okay. Hay espacio suficiente, aquí no se va a recortar el gasto social, como se sugiere de otras candidaturas, decir que vamos a recortar la PGU, que vamos a eliminar beneficios sociales. Eso no es así, aquí se va a recortar el gasto ineficiente y el gasto político y no se va a recortar el gasto social. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? El ajuste que nosotros proponemos proviene de 3 fuentes, que son básicamente 1/3 cada una, 2.000 millones cada una. Y lo primero es claramente frenar los abusos. Nosotros hemos visto en los últimos años y se han destapado una serie de casos y ejemplos de abusos que están significando órdenes de magnitud macroeconómico en el gasto público. El fraude en las licencias médicas, tanto en el sector público como en el sector privado. Recién ayer conocíamos que una investigación dice que 80.000 trabajadores privados estaban fuera del país con licencia médica incumpliendo su reposo. Tenemos un fraude en la evasión del transporte público. Tenemos un fraude social, que montones de personas acceden a beneficios sociales mediante el engaño en la declaración de información. Y esas son cifras macroeconómicas que estimamos del orden de 2.000 millones de dólares. Lo segundo es por un ahorro mediante vías de eficiencia en el sector público. Ajuste en ciertos programas no sociales, en ciertos programas atomizados, en programas con exceso de gasto administrativo, en programas mal evaluados, una serie de cosas de ese estilo. Es muy difícil. Cada programa probablemente tiene un padrino. Hay mucho programa que responde a clientelismo político, pero hay que hacer algo, hay que hacerse cargo de los programas públicos. Y tercero, eficiencia también en algunos servicios del Estado, como el sector de salud. El CEP, por ejemplo, una de las medidas que propone es una eficiencia en el uso de los pabellones del sector público. Nosotros vemos espacio también en los bienes y servicios de consumo, que hay otro espacio de ahorro. La evidencia lo sugiere. Entre el 2018 y el 2024, los materiales y usos de consumo en los servicios de salud han incrementado en 400 millones de dólares, mientras que los egresos hospitalarios están absolutamente constantes en el mismo periodo. Y lo tercero es una política, la verdad, de austeridad fiscal y cumplimiento estricto de la ley de presupuesto.
dejar de traspasar la subejecución de la inversión pública a sobreejecución de gasto corriente. Esa es la medida de mayor impacto que propuso la comisión asesora. Y si este gobierno la hubiera aplicado, se habrían ahorrado 10.000 millones de dólares y no estaríamos con este problema. Muchas gracias, Tomás. Sí, ¿algo más? Bueno, después, si me permite el tiempo, me gustaría precisar algunas cosas, como dice Juan José, que hay que citar bien para poder precisarlas, pero dejo el espacio a mis oponentes, como dirían algunos. Bueno, yo les quiero decir, y esta es una mirada periodística, que tenemos un golpe periodístico, porque debe ser el mayor detalle que ha entregado la candidatura José Antonio Kast respecto a cómo pretende hacer ese gasto. Así que le agradezco a Tomás y para que estén contentos ahí en Renta 4, que estamos haciendo noticias, imagínense. Muy bien. Noticia en la Génesis. Así es. Miren, a mí lo importante de mantener las cosas es también el respeto de los tiempos. Y ha estado muy buena la conversación, pero hay que entregar este espacio a las 10 de la mañana. Así que quedan 3 minutos. Quiero que darles a cada uno de ustedes un minuto, para que entreguen un mensaje final. También, tema libre. ¿Cómo aún quieren convencer aquí a los clientes, a los futuros clientes, al directorio de Renta 4, que sus candidaturas son las mejores para el futuro del país desde marzo del próximo año? Partimos de acá para allá, pero ahora al revés. Tomás, Víctor, Juan José y Luis Eduardo. Un minuto con algo de inflación, ok, se pueden pasar. Tomás. A ver, primero, gracias por la invitación. Ha sido un gusto participar con estos copanelistas. Muchas gracias por la invitación y nuevamente felicitaciones a Renta 4. A ver, aquí hay un acuerdo que el país necesita crecer y el objetivo que nos hemos planteado, algunos al menos, y estamos en coherencia en eso, es que queremos llegar al 4%. Llegar al 4% es otro país. Es obtener una productividad total de factores entre 1 y 1 punto, y una contribución de la productividad entre 1 y 1,5 puntos anuales, equivalente a países como Estados Unidos o Japón, cuando Chile en los últimos 20 años está en cero o negativo. Necesitamos unas tasas de inversión sobre producto entre 28 y 31 puntos del PIB, cuando estamos actualmente en 23 y bajando. Necesitamos una contribución de la fuerza laboral de 0,7, cuando por la propia demografía estamos en 0,3, y se propone, en el informe del puesto, las cifras que estoy citando, un superávit primario de 0,5, cuando en los últimos 11 años hemos tenido déficit en 10. Eso es otro país. Y para nosotros la candidatura que representa, que tiene la voluntad, la disposición y está dispuesto a ofrecer esos cambios dentro de su administración, es José Antonio Kast. Cuenta con los equipos, cuenta con la gente, cuenta con la convicción, está dispuesto a hacer todo lo para enfrentar y combatir la emergencia de seguridad. Él lo viene diciendo desde hace 8 años y es hoy día él, a nuestro juicio, la persona mejor preparada para representar esos cambios y sacar al país de esta emergencia. Muchas gracias, Tomás. Víctor. Bueno, un minuto. Como comentábamos al comienzo, tenemos una oportunidad histórica de que salga un presidente como Johannes Kaiser, que tiene las ideas claras, las ideas de la libertad, las ideas de la escuela austríaca, donde ustedes son los protagonistas del crecimiento y desarrollo económico de nuestro país. No es el Estado, no son los políticos. Bien. Bueno, ya hemos visto que si usted vota Kaiser, va a obtener Kaiser. Si usted vota Matei, no sabe qué va a tener. Si usted vota Janet Jara, ya sabe lo que no va a tener, que va a ser libertad, prosperidad, bien, impuestos competitivos, superávit fiscal, ya sabe que eso no lo va a tener. Lo importante es que tanto Juan José del equipo de Matei como mi colega de Republicanos, los tres estamos de acuerdo en que hay que reducir los impuestos, hay que poner las cuentas en orden. Bien, entonces yo espero que saquemos mayoría parlamentaria y lleguemos a acuerdos, pero buenos acuerdos ¿bien? Buenos acuerdos, no acuerdos como la PGU o la reforma de pensiones recientemente que no tienen financiamiento y la financian con deuda. Entonces, nada, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá con ustedes y ojalá que se repita. Gracias, Víctor. Juan José. Bueno, yo quiero aprovechar este minuto para tratar de que todos miremos hacia el frente, dejemos un poco la pelea de trinchera y soñemos con ese país que todos queremos. Yo creo que todos aquí tenemos confianza en que Chile puede ser mucho más de lo que es ahora. Tenemos enormes oportunidades en la economía del futuro. Somos un país que genera insumos críticos para la electromovilidad. Tenemos cobre, tenemos litio, tenemos tierras raras, tenemos energía renovable. O sea, tenemos todas las ventajas comparativas renovadas que requiere el mundo.
pero lamentablemente llevamos más de una década estancados por un sistema político deficiente. Ustedes acá han visto en este panel cómo muchas veces la discusión se vuelve inconducente y lo que necesitamos es ponernos a trabajar todos en conjunto con miras a ese país que queremos. Pero esto no se hace solo con voluntarismo, esto se hace con buenos equipos, se hace con acuerdos, le guste o no algunas candidaturas, porque nosotros creemos que Chile puede dar mucho más de lo que hoy día da y sin duda creemos que Evelyn Matei es la persona indicada para liderar el próximo gobierno. Sin duda tiene un equipo gigante de profesionales, son más de 300 profesionales que tienen experiencia en el sector público, que tienen experiencia en política y saben lo que hay que hacer desde el primer día. Entonces yo los invito a leer bien los programas, a ver bien los equipos programáticos, porque sin duda yo creo que al igual que Chile, como fue campeón 2 veces en la Copa América, con grandes técnicos y grandes staff y grandes dirigentes, aquí necesitamos lo mismo. Y para eso sin duda Evelyn Matei es la más indicada. Muchas gracias. Juan José. Luis Eduardo. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la oportunidad de estar aquí y de poder presentar nuestras ideas ante ustedes. Para nosotros, a lo que aspiramos es un país que crezca más, pero que también crezca mejor. Un país en el cual la gente, los niveles de pobreza vayan disminuyendo. Las últimas cifras dan niveles de pobreza bien medida del orden de 26%. No hay ningún país hoy día desarrollado que haya tenido niveles de pobreza de 26% de la población cuando tenían ingresos per cápita corregidos por poder de variedad de compra de más de $30.000, como es el caso de Chile. O sea, aquí tenemos problemas sociales de los cuales tenemos que hacernos cargo. Para eso tenemos que crecer más. Y para poder crecer más, tenemos que hacerlo con el sector privado. Eso no cabe ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que estamos ofreciendo nosotros? Nosotros ofrecemos la experiencia de haber estado en el gobierno, de haber ejercido cargos, de haber negociado, de haber pasado leyes importantes como la ley de pensiones por el Congreso, que estuvo trancado durante 10 años, y la capacidad de llegar a acuerdos sobre bases que nadie se imaginó al comienzo de esas negociaciones. En cambio, acá lo que nos están diciendo es implementar esto por la decisión, por nuestras capacidades de llevar adelante estas disputas en el Congreso. Lo que tenemos que hacer es construir un país en el cual podamos vivir todos juntos con cierta armonía. Y eso es lo que nosotros le estamos ofreciendo en esta campaña al país. Espero que nos puedan acompañar. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que yo pensé que después del 4-1 que nos metió México anoche íbamos a estar un poco más bajoneados, pero yo le agradezco el entusiasmo, las ganas de debatir y sobre todo de darnos una mañana tan entretenida como informativa acá en el desayuno organizado por Renta 4. Un aplauso para Luis Eduardo Escobar, Juan José Obad, Víctor Espinosa, Tomás Buster, Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Con este debate estábamos dando cierre al encuentro anual de Renta 4. Esperamos haber cumplido sus expectativas. Creo que esta visión general que tuvimos la oportunidad de escuchar de Juan Carlos Ureta, que nos tocó temas que no se comentan mucho, pero realmente son las bases del crecimiento a largo plazo, generan un valor agregado para nuestros clientes, para nuestros potenciales clientes, para el público institucional. Y quería recordar también que hay bastante prensa que estará en la entrada por si los candidatos están disponibles también para responder algunas preguntas. Agradecemos su participación, esperamos tenerlos también el próximo año con nosotros. Los invitamos a acercarse a nuestras oficinas, a pedir asesoramiento especializado. Nosotros somos especialistas en inversión y por eso es que los invitamos a eventos que sean realmente completos, que no solamente hablen de mercado, sino que puedan tener una visión amplia para el camino del ahorrador al inversor, que es un camino de largo plazo y que debe construirse paso a paso. Muchísimas gracias.